Antes de cambiar el mundo, era solo ruido, ideas sueltas y dos jóvenes convencidos de que podían hacer algo imposible. El 24 de febrero de 1955 nace Steve Jobs. Adoptado al poco tiempo, crece en una familia trabajadora que le enseña algo esencial: cómo construir con las manos y cómo pensar diferente. Pero Steve no solo quería entender las máquinas, quería cambiar la manera en que las personas se relacionaban con ellas. El destino rara vez actúa solo. En el mismo valle, otro joven crecía con una obsesión distinta, pero complementaria. Wozniak era un ingeniero brillante. Donde Jobs veía el futuro, Woz veía cómo construirlo. Cuando se conocieron, algo encajó de inmediato. El mundo estaba cambiando. La informática era territorio de grandes corporaciones y gobiernos. Las computadoras eran inaccesibles, complejas, casi intimidantes, pero una nueva generación soñaba con democratizar la tecnología, y ellos estaban a punto de hacerlo realidad. En 1976 nace Apple Inc., no en una oficina, sino en un garaje. El primer producto, el Apple I. No era perfecto, ni bonito, pero era revolucionario. El Apple I no era solo una máquina, era una idea, que cualquier persona pudiera tener una computadora en casa. Vendieron decenas, luego cientos, pero no era suficiente para Steve. Jobs no quería solo vender computadoras, quería crear experiencias, quería belleza, simplicidad, perfección, y estaba dispuesto a exigirlo todo, incluso a quienes lo rodeaban. El Apple II llega en 1977, fue un éxito inmediato, uno de los primeros computadores personales realmente accesibles. Por primera vez, la informática dejaba de ser un lujo y empezaba a convertirse en una herramienta cotidiana. Apple crece a una velocidad vertiginosa. En pocos años pasa de ser un proyecto en un garaje a una empresa multimillonaria. Jobs tenía solo 25 años y ya era una figura legendaria, pero el genio venía acompañado de intensidad, exigente, impulsivo, visionario y difícil. El equipo lo admiraba y lo temía. Jobs quería crear algo completamente nuevo, algo que cambiara para siempre la relación entre humanos y máquinas. Pero no todos sus sueños se convertían en éxito. El Lisa fue un desastre comercial, demasiado caro, demasiado adelantado a su tiempo, y por primera vez la visión de Jobs empezaba a chocar con la realidad. Pero Steve no se detuvo. Un grupo de rebeldes dentro de Apple, jóvenes ambiciosos, dispuestos a desafiarlo todo. El Macintosh no era solo un producto, era una declaración. Interfaz gráfica, ratón, simplicidad, era la computadora pensada para personas, no para ingenieros. Un anuncio emitido durante la Super Bowl que redefinió el marketing tecnológico. Apple no solo vendía productos, vendía ideas, pero mientras el mundo aplaudía, dentro de Apple la tensión crecía. Jobs había convencido a un ejecutivo de Pepsi para unirse a Apple, pero esa decisión cambiaría todo. Jobs y Scully tenían visiones distintas. Uno soñaba con el futuro, el otro pensaba en la estabilidad. El consejo de administración toma una decisión. En 1985, Steve Jobs es apartado de la empresa que él mismo creó, de genio admirado, a outsider. Apple continuó sin él y él tuvo que empezar de nuevo. El hombre que había revolucionado la tecnología acababa de ser expulsado de su propia creación, pero lo que nadie sabía es que este no era el final. El verdadero renacimiento estaba a punto de comenzar. Expulsado en 1985, Steve Jobs lo había perdido todo, o al menos eso parecía. Cuando pierdes aquello que definía tu identidad, solo queda una pregunta: ¿quién eres ahora? Durante meses, Jobs vagó entre ideas inconclusas y proyectos sin forma. Había sido un visionario, pero también un líder difícil. Y ahora, por primera vez, estaba completamente solo. Pero los grandes creadores no desaparecen, se reinventan. En 1985 funda Next, una nueva empresa, una nueva oportunidad, una obsesión aún más grande. Next no era un negocio convencional, era un experimento de perfección, demasiado caras, demasiado avanzadas, demasiado adelantadas a su tiempo. El destino, una vez más, tenía otros planes. Jobs compra una pequeña división de animación a George Lucas, una apuesta arriesgada que nadie entendía. Durante años Pixar lucha por sobrevivir, pero dentro de ese pequeño estudio algo extraordinario estaba gestándose. El año 1995 cambia todo. Primer largometraje animado completamente por ordenador, un éxito rotundo. Jobs no solo había vuelto, había conquistado otra industria. Mientras tanto, Apple Inc. se perdía. Sin su fundador, la empresa había perdido su rumbo. El destino vuelve a intervenir. En 1997, Apple compra Next y con ello trae de vuelta a Steve Jobs. El hombre que fue expulsado regresaba como salvador. El estado de la empresa era crítico.
Jobs simplifica todo. Menos productos, más enfoque, cero tolerancia a la mediocridad. En un movimiento que sorprendió al mundo, Jobs se alía con su antiguo rival. El objetivo, salvar Apple. El año 1998 llega el iMac, una computadora diferente, amigable, hermosa. Apple volvía a ser relevante. Jobs había logrado lo imposible, había resucitado a Apple, pero su ambición no había terminado. No quería salvar una empresa, quería reinventar el mundo, otra vez. Steve Jobs ya no pensaba en computadoras, pensaba en la vida cotidiana. En el año 2001, Apple presenta el iPod, 1000 canciones en tu bolsillo. A través de iTunes, Apple redefine la industria musical. Distribución digital, legal, accesible. Apple ya no era solo una empresa de computadoras, era una empresa de estilo de vida. Jobs tenía una nueva obsesión, un teléfono sin teclado. El mundo contiene la respiración, el teléfono reinventado. El iPhone no solo cambió Apple, cambió la forma en que vivimos. Un ecosistema entero nace, el mundo digital en la palma de la mano. El éxito tenía un coste. En 2004, Jobs es diagnosticado con cáncer de páncreas. Mientras el mundo celebraba, él luchaba en silencio. Una nueva categoría. Jobs ya no solo construía productos, construía un legado. El tiempo empezaba a agotarse. El 5 de octubre de 2011, el mundo pierde a uno de sus mayores visionarios. Millones de personas rinden homenaje. Su influencia sigue viva. El nuevo líder. Apple sigue evolucionando. Jobs cambió algo más profundo: la forma de pensar. Steve Jobs ya no es solo una persona, es una idea que sigue inspirando. Algunos crean productos, otros cambian el mundo. El mundo siguió avanzando, pero algo había cambiado para siempre. Tras la muerte de Steve Jobs, la gran pregunta no era qué haría Apple, era quién sería Apple sin él. Tim Cook no era Jobs, pero entendía algo crucial: cómo sostener un imperio sin destruir su esencia. Bajo Cook, Apple se convierte en una máquina de precisión, optimización, eficiencia, expansión global. Una empresa más estable, pero observada con lupa. Sin Jobs, el mayor desafío no era técnico, era emocional. ¿Puede una empresa seguir siendo revolucionaria sin su revolucionario? Apple comienza a mirar más allá de los dispositivos. Empieza a entrar en la vida íntima del usuario, en su cuerpo. En una era de vigilancia digital, Apple toma una postura clara. El mundo no se detiene. Los competidores avanzan, innovan, presionan. Cada año una mejora. ¿Dónde está la próxima gran revolución? El siguiente salto no será visible hasta que lo cambie todo. Mientras el mundo observa los productos, Apple construye el futuro en silencio. El siguiente campo de batalla, una nueva forma de ver el mundo. Apple no vende productos, vende un universo. La empresa se reinventa. Otra vez, el futuro no será solo físico, será invisible. Ser gigante tiene un precio. Una nueva generación toma el relevo, ya no siguen a un hombre, siguen una filosofía. ¿Es Apple todavía una empresa rebelde? ¿O se ha convertido en aquello contra lo que luchaba? Una nueva revolución se acerca, podría cambiar la realidad misma. El mundo digital ya no es suficiente. Apple entra en una nueva dimensión. El límite entre lo real y lo digital desaparece. Todo comenzó con una idea y continúa con otra visión. El futuro no es la tecnología, es cómo la usamos. Donde todo empezó, sigue presente. Algunas historias terminan, pero otras evolucionan. Y esta aún no ha terminado. 15 años después de su partida, su voz aún guía decisiones que afectan a millones. Cada producto de Apple no solo compite en el mercado, compite contra el recuerdo de Jobs. Y ese es un estándar imposible. El mundo espera magia, pero la magia no se fabrica en serie. Evolución, no revolución. ¿Es suficiente? Apple ya no vende sorpresa, vende confianza. Una vez dentro del ecosistema, salir no es fácil. El éxito también genera resistencia. ¿Puede una empresa global mantener valores humanos? ¿O el crecimiento exige sacrificios? Apple ya no es el rebelde, es el sistema. El siguiente movimiento definirá su futuro y podría cambiar la historia otra vez. El mundo está lleno de tecnología, pero vacío de asombro. Apple necesita algo más, algo que no sea solo mejor, algo que sea diferente. El futuro se vuelve invisible, el dispositivo desaparece. Una nueva guerra ha comenzado, no por dispositivos, por la mente del usuario. ¿Quién controla la información? Apple insiste en protegerla. La tecnología se integra en la vida hasta desaparecer, pero cuando algo se vuelve invisible, también se vuelve incontrolable. El futuro exige decisiones difíciles y no todas serán populares. El siguiente producto no será solo un producto, será una puerta. Todo comenzó aquí. Dos ideas,
una revolución. El mundo cambió una y otra vez. Pero la verdadera herencia no es la empresa, es pensar diferente. La historia continúa. Cada generación tiene su propia revolución. ¿Quién será el próximo en cambiar el mundo? El legado de Apple no es lo que creó, es lo que inspiró. El imperio de Apple Inc. ya no se mide en productos, se mide en influencia. La vida moderna pasa por sus dispositivos, el llamado jardín amurallado de Apple. Todo funciona, mientras permanezcas dentro, pero salir tiene un coste. Desarrolladores de todo el mundo comienzan a cuestionar el control de Apple. El conflicto estalla en 2020. El campo de batalla ya no es tecnológico, es económico. El caso contra Apple abre un debate global: protección del usuario o monopolio. Apple argumenta seguridad, privacidad y control de calidad. Valores que definieron su identidad ahora son cuestionados. Para algunos, Apple protege al usuario, para otros lo limita. El mundo digital ya no es neutral. Cada decisión tecnológica tiene consecuencias humanas. Apple no solo diseña productos, diseña reglas. El equilibrio es frágil. Demasiado control frena la innovación, demasiada libertad pone en riesgo al usuario. El futuro de Apple ya no depende solo de ideas, depende de decisiones éticas. Y la siguiente decisión podría redefinir no solo la empresa, sino el Internet entero. El legado de Steve Jobs no es un recuerdo, es una fuerza activa. Apple no solo cambió dispositivos, cambió mentalidades, un liderazgo distinto para una era distinta. El siguiente salto no se verá, pero en medio de todo surge una nueva pregunta. La tecnología nos conecta, pero ¿nos acerca o nos aleja? Innovar ya no es solo crear algo nuevo, es crear algo mejor para todos. Todo vuelve al origen. El futuro no pertenece a las empresas, pertenece a quienes se atreven a imaginarlo. El viaje de Apple Inc. no ha terminado, porque mientras exista alguien dispuesto a pensar diferente, la historia seguirá escribiéndose.